Y con esto vamos a empezar nuestra clase de hoy y les voy a presentar las diapositivas para que ustedes puedan ir viendo la clase. No sé si tal vez sí me están escuchando, si tenemos audio ahí en la clase. Sí, profe, sí se escucha. Correcto, entonces con esto vamos a empezar nuestra clase de diagnóstico pedagógico, ¿ok? Entonces, bueno, el día de hoy vamos a ver nuestra clase de aquí. Listo, entonces como les decía, hoy vamos a ver los ámbitos de aplicación del diagnóstico pedagógico. ¿Cuáles son los aspectos que se tomen en cuenta eh, para el diagnóstico educativo? Dentro de esto es donde nosotros vamos a ver aspectos cognitivos, aspectos actitudinales, aspectos también aptitudinales del grupo y también de cada uno de los integrantes, ¿ok? Como habíamos hablado, el diagnóstico pedagógico es una herramienta que nos ayuda a comprender tanto necesidades individuales como necesidades grupales, pero además nos ayuda a ver también dentro de la institución cuál es el ámbito educativo y permitir también identificar esas fortalezas y debilidades que tenemos. A través del diagnóstico pedagógico, nosotros vamos a poder observar, tanto individual como grupalmente, cómo está nuestro grupo estudiantil, cómo están a través de los aprendizajes, cómo están incluso emocionalmente, y si las estrategias que nosotros estamos aplicando, pues son realmente las adecuadas y estamos brindando una educación de calidad. A través del diagnóstico pedagógico buscamos facilitar este enfoque que nosotros debemos tener, que es individualizado también, porque como docentes debemos poder darnos cuenta de cómo está cada uno de nuestros estudiantes y también buscar estrategias diferentes para que dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje, eh, todos nuestros estudiantes se sientan conformes y se sientan bien también y puedan avanzar. Entonces, vamos a ver. Existen cuatro ámbitos dentro de la educación y son ámbitos en los cuales nosotros debemos priorizar. Dentro del campo existen estos cuatro pilares que están planteados por Jacques Delors. Él los planteó en el año de 1966 y a través de estos cuatro pilares nosotros podemos avanzar con nuestros estudiantes y enseñarles no solamente los conocimientos, sino también prepararles para la vida, porque debemos recordar que todos nuestros estudiantes, incluso nosotros mismos, estamos y nos encontramos en un medio en donde nos desenvolvemos con los demás. Entonces es muy importante que podamos saber desenvolvernos con los demás. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son estos cuatro ámbitos dentro de la educación? Primero, el aprender a conocer. También está el aprender a ser. Después viene el aprender a convivir y también el aprender a hacer. Estos son conocimientos básicos que debe tener el ser humano para el progreso personal, como les decía, del país y del mundo. Nosotros como docentes tenemos la necesidad de poder enseñarles a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, cómo vivir para la vida. Y ahora vamos a ir viendo punto por punto a qué hacen referencia estos cuatro ámbitos de la educación. El primero es entonces aprender a conocer, es decir, enseñar cómo se puede construir el conocimiento, cómo como estudiantes podemos seguir aprendiendo y cómo adquirir también a ser críticos, cómo aprender a ser críticos dentro de las diferentes situaciones y dentro del diferente saber, además de poder orientar nuestro pensamiento
hacia valores trascendentes. Es decir, el aprender a conocer es justamente enseñar cómo se puede construir el conocimiento. Y para esto, pues existen diferentes métodos y cada persona también aprende de una diferente manera. Sin embargo, nosotros como docentes estamos en la obligación de poder enseñarles esas diferentes formas en las que se adquiere el conocimiento. Esta es la parte de aprender a conocer. Muchas veces nos vamos a encontrar con estudiantes que tienen muchas diferentes intereses y a veces en el aula no los tratamos como tal. Aunque es importante también saber que mientras los niños más interesados están en algo, pues más rápido van a aprender. Pero si en alguno de los casos están interesados en algo, ¿cómo pueden aprender a conocer? ¿Cómo adquirir ese conocimiento? ¿Cómo buscarlo? ¿Cómo ponerlo en práctica también? A eso hace referencia entonces el aprender a conocer. Y después tenemos el segundo paso que es aprender a aprender también. Perdón, aprender a ser. Entonces, con el aprender a ser, nosotros debemos ver cuáles son los valores que cada persona tiene y comprometerlos también con nuestra cultura. Cada uno de los lugares donde nosotros vivimos tiene una cultura muy diferente, pero por eso estamos aquí como docentes para enseñarles a ser, es decir, a que se identifiquen como personas, a que en su actuar también puedan demostrar valores y si no están demostrando esos valores, pues también que se pueda garantizar que se les enseñe los valores y que ellos puedan adoptarlos, es decir, que ellos puedan mostrarlos a los demás. Y de esta forma, pues, garantizamos una mejoría. Los valores son algo que nosotros enseñamos y que generalmente se transmiten de generación a generación. Los valores son algo que no solamente nosotros enseñamos en la escuela, sino que también pues vienen mucho desde casa, de cómo ellos están viendo a, a sus abuelos, a sus padres, a las personas con las que conviven, los valores que están mostrando. Pero también en la escuela tenemos el deber y la obligación, pues, de reforzar esos valores y de comprometerlos a los niños también para que puedan no solo aprenderlos en conocimiento, sino también aplicarlos. Esa es la parte de aprender a hacer. Y también tenemos la parte de aprender a convivir con los demás. Nosotros como seres humanos somos seres sociales y como seres sociales pues necesitamos convivir con más personas. Y parte de esto es también pues que debemos educar en función a lo que es la armonía, a descubrir al otro y a tener un sentido profundo de comunidad. Cuando hablamos de comunidad, pues hablamos de todo lo que nos rodea y dependiendo de la cultura y del lugar en donde nos encontramos, este equilibrio está dado no solamente con las personas, sino también con los animales que viven ahí, con la vegetación que podemos encontrar. Y esto es fundamental de esta parte de aprender a convivir o a vivir con los demás, que aparte también nos permite eh, conocer las diferencias que existen entre unos y otros, además de resolver también ciertos problemas que pueden existir y resolver también esas diferencias. Además, en esta parte de aprender a convivir, debemos preparar en la educación para ser responsables y además de ser responsables, saber cómo solucionar problemas futuros. Nosotros en la escuela, como docentes, tenemos la obligación de hacer que nuestros estudiantes, pues, resuelvan
sus problemas y sus conflictos por sí mismos. Esa es la parte de aprender a convivir también con los demás, de saber que debemos ser civilizados y que también, pues, debemos enseñar y proponer lo que es la ética. ¿Qué será la ética? A ver, ya que estamos aquí en la clase, ¿qué es la ética? ¿Qué definimos como ética aquí en aprender a vivir con los demás? Sí, Jimena por ahí tiene activado el micrófono. Bueno, la ética es la personalidad de uno mismo, algo que yo le... Ok, es la personalidad de uno mismo. ¿Alguien más tiene otra definición de ética? Profe, con conocimiento también. También es conocimiento, por supuesto. Está mezclado entre lo que es nuestra personalidad o lo que es uno mismo y también a los demás. Pero bueno, la ética en realidad hace referencia a este conjunto de normas que nos permiten vivir en armonía también y que están regidos por incluso por leyes. A eso hace referencia la ética, a saber que existen normas que debemos seguir, que existe una convivencia armónica que se debe mantener, y a eso hace referencia la ética, y que además están presentes en cualquier ámbito de la vida, tanto en la escuela, como en la casa, como en la sociedad, como tal. Entonces, por eso es muy importante que nosotros también seamos muy enfáticos en enseñarles también cómo pueden aprender a vivir y a convivir con los demás. ¿Ok? Y por eso son estos cuatro pilares de la educación. Y por último, vamos a ver lo que es aprender a hacer. Es decir, cómo nosotros podemos enseñarles técnicas de qué es lo que deben hacer, pero ponerlas en práctica ya. Y cada uno de estos ámbitos y de estos pilares, pues van en consecuencia, ¿no? Primero, aprendemos a conocer, bueno, cómo adquiero los conocimientos. Después también, cómo aprendo a hacer, cómo yo aplico mis valores, cómo yo encuentro qué es lo que debo hacer, cómo debo convivir con los demás. Y después, pues ya viene la parte de convivir ya en una realidad. Y por último, aprender a hacer siendo prácticos y manteniendo también esta ética de la que hablábamos. La ética está rodeada también de valores y de normas sobre todo. Y aquí en el aprender a hacer ya lo ponemos en práctica y además de esta manera nosotros garantizamos también que los aprendizajes, sobre todo en cuanto a lo social, a lo moral, y obviamente de los aprendizajes que tenemos sigan transmitiéndose de generación en generación, pero que además se construyan pues esas propias normas y reglas y se desarrollen también nuevas prácticas, porque obviamente el mundo va cambiando y evolucionando mucho y muy rápido. Entonces, tal vez lo que nos enseñaron nuestros abuelos ya va cambiando, se va modificando incluso con este tema de la tecnología, pero se deben mantener esas normas éticas y de valores también, aunque el mundo va cambiando y se van creando también nuevas formas de vivir y nuevas formas de desarrollar estas prácticas. Pero estos ámbitos de la educación son muy prácticos y son los que Jacques Delors nos dejó y debemos también ponerlos en práctica. Estos son cuatro ámbitos y cuatro pilares de la educación muy importantes. Ahora, vamos a ver a qué hace referencia este diagnóstico grupal, el clima del aula y también las dinámicas del grupo. Cuando hablamos de un espacio grupal, vamos a hablar de esta parte del clima del aula, es decir, el ambiente de aprendizaje que tenemos. Si las relaciones interpersonales que existen se están dando de una manera adecuada, de una manera correcta, si el grupo está motivado o desmotivado, cómo estamos viendo nosotros que vamos avanzando en estos conocimientos. Es decir, dentro de este clima del aula, evaluamos en general cómo se llevan, cómo se están comportando,
si tal vez tenemos algún problema conductual o algún problema incluso educativo en cuanto a calificaciones, y eso va muy ligado del rendimiento colectivo, pero eso lo vamos a ver ya en un momentito. Entonces, este diagnóstico grupal va a tener en cuenta estas tres partes: el clima del aula, las interacciones y el rendimiento colectivo. ¿Ok? Ya nos queda poquito tiempo antes de que se nos corte la reunión, y para no quedarnos a medio camino, entonces les pido que mejor nos desconectemos y nos volvamos a conectar para poder continuar con la clase, ¿ok? Entonces nos desconectamos y nos conectamos nuevamente para no quedarnos a media.